La primera víctima del PSG en procura de su primer título en la UEFA Champions League fue otro equipo francés en la fase preliminar, rumbo a los octavos de final. Con arbitraje del bosnio y Fran Pecto, en el estadio de Guingamp se enfrentaron al Stade Brest en el partido de ida que ganaron 3-0, con los goles de Vitinha y un doblete de Dembélé en el minuto 45 y en el minuto 66. Y una semana después, en el Estadio Parque de los Príncipes en la capital parisina con arbitraje de Michael Oliver, se impuso 7-0 el global, terminó 10-0 ganando el equipo de Luis Enrique. En la primera parte marcaron Barcola y el jugador Griezmann. Y en el segundo tiempo, Vitinha, Dou, Nuno Méndez, Gonzalo Ramos y el jugador Mayulú. Y en octavos de final, en el mes de marzo, le tocó nada más y nada menos que con el Liverpool, todavía con el colombiano Lucho Díaz, el hoy jugador del Bayern Múnich en Alemania que está pasando sus vacaciones, ¿no? Saludos para Lucho Díaz y un feliz año nuevo. Davide Massa de Italia fue el central del compromiso en el Estadio Parque de los Príncipes, pero el equipo del Liverpool únicamente ganó con el tanto de Herbert Elliott en el minuto 87. Pero en la vuelta en Anfield, con arbitraje de Sman Kovac, el 11 de marzo, una semana más tarde, con tanto de Dembélé, forzaron el tiempo suplementario de 30 minutos en total y, por supuesto, la lotería de los penaltis, donde esta vez únicamente por el Liverpool marcó Mohamed Salah, los demás Núñez y Jones la erraron. Y por el equipo de Luis Enrique marcaron Vitinha, Ramos, Dembélé y Dou. Y se fueron para los cuartos de final dejando en el camino al Liverpool. Allí les tocó con otro equipo inglés, el Aston Villa. La ida, claro, también fue en el Estadio Parque de los Príncipes. El 9 de abril, el PSG se impuso 3-1, aunque comenzó perdiendo con el tanto de Morgan Rogers, el central del partido Mauricio Mariani. Pero en el minuto 39 empató otra vez Dou. Otra vez en el minuto 49 lo hizo el jugador Cresella. Y finalmente Nuno Méndez para colocar las cosas, 3-1 ganando PSG para ir luego al Estadio Villa Park en la ciudad de Birmingham con arbitraje de Sánchez Martínez de España. Y comenzó ganando los de Luis Enrique con los goles. Al minuto 11 Hakimi y en el minuto 27 una vez más Nuno Méndez. Pero de inmediato vino la remontada casi del Aston Villa. Marcaron Tillmans en el minuto 34, en el minuto 55 lo hizo McGinn y en el minuto 57, es decir, 2 minutos más tarde, Konsa. Pero no le alcanzó un golecito más para forzar el tiempo suplementario y los penaltis. Al menos con 2 goles se pueda clasificar el Aston Villa que el PSG, pero finalmente no fue así. El global terminó 5-4 ganando PSG y compró tiquete para las semifinales. Allí se enfrentarían en los 2 partidos también de la semifinal con el Arsenal en el Estadio Emirates en la ciudad de Londres con arbitraje del esloveno Slavko Vincic. El equipo del PSG con el tanto de Dembélé, el único en el minuto 4 de iniciado el compromiso, le ganó 1-0 al Arsenal. Y en la vuelta terminó 3-1 ganando el PSG, porque en el minuto 27 marcó Fabián Ruiz el primero para el PSG. En el minuto 76, o mejor en el minuto 72, marcando otra vez Hakimi, y ya sí en el minuto 76, descontó para el Arsenal el jugador Saka. En el Parque de los Príncipes fue terna alemana y fue precisamente Felix Sonja. Y con esto nos fuimos para la gran final. El Inter de Lautaro Martínez dejó en el camino al Barcelona en una definición vibrante, donde al final el global terminó 7-6, ganando el Inter de Milán. Y la gran final de la UEFA Champions League se disputaría después del 2012 entre el Bayern Múnich y el Chelsea, el 31 de mayo del 2025 en ese estadio donde al final no clasificó otra vez el Bayern Múnich. Svan Kovac de Rumania fue el central del compromiso. Bueno, hubo muchas tarjetas amarillas, no las vamos a nombrar porque es lo mejor del 2025.
Y los goles llegaron en el minuto 12, el primero en marcar Hakimi, el 1-0, el 2-0 lo hizo Dow, también el 3-0 en el minuto 63. También marcaron Kimbicha, también Granzella y finalmente Seni Mujulu. Para que este partido terminara 5 para el PSG, nada para el Inter de Milán y por primera vez en la historia el PSG, campeón de Europa con Luis Enrique, lo que después permitió jugar el Mundial de Clubes, hacer la gran hazaña como lo hicieron en la Champions League, pero finalmente no fue así. El campeón fue el Chelsea. Pero de todos modos, unas congratulaciones para el PSG que una vez más está defendiendo el título en la temporada actual, la 2025-2026, que retorna el próximo 20 de enero. Con la definición hasta el 28 del próximo mes, el primero del 2026, primero a la fase preliminar y ya después los octavos, rumbo a la gran final que será el próximo 31 de mayo también del año entrante en la ciudad de Budapest, más exactamente en el Estadio Nacional. Congratulaciones para el PSG, ese es otro de los recuerdos que tenemos en JP Stay en lo mejor del 2025.